¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por estar allí. El día de hoy nos ha tocado a nosotros la responsabilidad del videochat. Vamos a tratar el tema de lo que es cómo darle un buen uso a la tecnología sin caer en la adicción. Para ello hemos invitado a un doctor, un psiquiatra, que nos va a dar algunas recomendaciones. Queremos darle un punto importante a destacar en este videochat, que la idea no es darle de alguna manera una crítica a la tecnología, porque la tecnología en verdad tiene muchísimas ventajas, como vamos a ver en el desarrollo de esta entrevista, pero sí queremos darle una orientación, sobre todo a los más jóvenes, para que ustedes no caigan en ese tema de lo que podríamos calificar como un adicto tecnológico. Para ello contamos con la visita del doctor David Figueroa. Él es médico psiquiatra, tiene una maestría en programación neurolingüística avalado por el Instituto Español de PNL, es autor del libro Los Líderes Necesarios y el libro Vivir con uno y con los demás. Actualmente dirige un centro de formación en desarrollo personal y organizacional, y también es coach psicológico de la Selección Nacional de Baloncesto, que por cierto va a comenzar el preolímpico esta semana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de estar aquí. Sí, es importante decirles a ustedes que nos están viendo a través de este videochat. Vamos a darle las coordenadas para que puedan comunicarse con nosotros, y va a ser a través de la cuenta en Twitter de nuestro noticiero, @noticierobb, con la etiqueta videochatbb. Repetimos, @noticierobb con la etiqueta videochatbb. Entonces, bueno, vamos a comenzar, doctor. Vamos a darle de alguna manera un poquito de orientación a la gente con este tema del internet. Y como primer tema vamos a tratar de decir cuándo comienza la tecnología a ser un problema para la gente. Sí, fíjate que es muy importante lo que tú acabas de decir, porque estamos usando internet en este momento. El internet es una maravilla, es un desarrollo extraordinario y en ningún momento vamos a hablar mal de él, porque nosotros planteamos que el problema no es la herramienta, sino el uso que se le da a la herramienta. Cualquier cosa puede ser problemática, dependiendo del uso que se le da. Internet ha significado para el mundo un desarrollo extraordinario, un avance académico, educativo, en lo personal, en las comunicaciones, y eso está ahí. Pero sin embargo, como toda nueva tecnología, también tiene sus dificultades, y vamos a referirnos específicamente a eso. Es muy frecuente, y estoy seguro que los amigos que nos están siguiendo por el chat ya se metieron y evaluaron cómo es la cosa de la adicción a internet, porque es un tema muy importante, Euclides, porque es un tema que desde hace algunos años está en el tapete, pues. Está siendo estudiado, está siendo evaluado, porque no teníamos experiencia en esto, y han sido cambios muy bruscos, pues. Entonces quizás lo primero es tratar de identificar hasta dónde es el uso adecuado que todos hacemos de internet, y vamos a seguir haciendo, y el uso que podía ser problemático, y esa palabra adicción, que es una palabra un poco dura, ¿no? Porque adicción se siente un poco así como enfermedad. Vamos a darle de manera didáctica, doctor, también conceptualizar el término adicción y con el componente de adicción digital. ¿Cuáles serían esas características de esa conceptualización de adicción digital? Sí, fíjate, nosotros los psiquiatras hablamos de adicciones comportamentales para diferenciarla de las adicciones químicas. Okay. Y no solamente es internet, estamos hablando de adicción al sexo, adicción a las compras, adicción al juego, adicción a muchas cosas, ¿eh? Dentro de esa gran gama está el internet. Entonces, fíjese, hay 4 elementos que son básicos para uno decir que uno se está haciendo dependiente de algo. Bien. La primera es un deseo exagerado por usar la herramienta. Todo nos gusta, ¿no? Y la usamos y cosas, pero uno nota que esa persona como que le pone un poquito más. No se conforma con navegar un par de horas si no quiere más. Nosotros hablamos de compulsión. Una compulsión es un acto motor donde tú dices, oye, me hace falta la cosa. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la dificultad en el control. Esto tiene que decir que, por ejemplo, yo digo, yo me voy a conectar 1 hora, y resulta que no puedo conectarme sino 1 hora y media, 2 horas, porque me cuesta controlar el uso de la herramienta. Y en el momento que de repente no hay internet en casa, hay una etapa de abstinencia, ¿no? Claro, ese es el tercer elemento. Cuando no lo tengo, me da manifestaciones, ansiedad, irritabilidad. No hay internet y nos angustiamos. Dejamos el teléfono celular en la casa, bueno, y eso es una tragedia, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos 3. Y el cuarto elemento es que tiene repercusiones negativas en la persona o en la familia o en tu trabajo. Es decir, si tú compras los 4 criterios, tú puedes decir, aquí puede haber un problema. Es decir, una ansiedad por el uso, dificultades en el manejo de la herramienta. Tercero,
el problema de que cuando no lo tienes te sientes muy mal, hay una molestia evidente, y tercero, que tiene repercusiones en ti. El niño deja de ir a la escuela, la persona deja de hablar con su mujer. Una de las causas ahorita de divorcio es esa. La gente como que le da más importancia a la tecnología que a las parejas, que a los hijos. Entonces, si uno tiene esos 4 criterios, uno puede ir enrumbando el asunto diciendo, bueno, cuando estas cosas ocurren, estamos ante un problema. Okay. Desde el punto de vista clínico, doctor, su experiencia de años en la psiquiatría, ¿ha tenido casos puntuales en el caso de los jóvenes que tienen como la mayor tendencia a caer en la adicción de la tecnología? Claro, fíjate, ya esto no es una utopía, ¿no? Ya lo vemos en nuestras consultas. Probablemente en otros países ya esto se trabaja hace mucho tiempo. En Corea del Sur, por ejemplo, hay una experiencia extraordinaria porque la penetración de Internet ya es casi el 90%. Sí. Todo el mundo tiene Internet. Y ellos tienen problemas con los niños entre 6 y 9 años, que dicen que el 2% de los niños son adictos a Internet. Inclusive hay clínicas, entiendo, para personas que tienen... al final podemos hablar un poco del tratamiento, cómo se maneja esto. Entonces, la cosa se nos está complicando. Aquí en Venezuela cada vez vemos más casos, pero yo en mi consultorio lo veo. Yo estoy seguro que los colegas también lo ven. Ya no es un problema oculto. Y mucha gente habla incluso de una epidemia, la epidemia del siglo XXI, que es el uso de las tecnologías. Claro, dentro del punto de vista nosológico, de clasificación de enfermedades mentales, en nuestros manuales no existe eso. Pero hoy en día es una patología psiquiátrica, sí, por decirlo así. Se va a incluir, porque sí, para tú incluir una patología tienes que tener evidencia, tienes que tener una serie de cosas. Entonces, se va a incluir porque ya es un problema. Y sobre todo, lo que tú acabas de decir, el problema de los niños y los adolescentes. Esto es clave. La estadística es contundente ahí. Es decir, los niños y adolescentes, por sus características de personalidad, son exploradores, son emotivos. Además que como que nacieron con la era tecnológica. Son nativos digitales. Son nativos digitales. Tenemos la generación X y la generación Y. La generación X es del 85 y la generación Y del 95. Son nativos digitales. Entonces, ellos tienen esa propensión a gustarle más este tipo de cosas porque nacieron con eso. Y el otro elemento es un elemento de carácter biológico. Fíjate, el cerebro en los seres humanos se desarrolla con la edad. El cerebro de una persona se desarrolla hasta los 24 o 25 años. Y en el cerebro hay un lóbulo que se llama el lóbulo frontal, que es el que controla, es el control ejecutivo que tenemos nosotros. Los adolescentes, esa parte del cerebro y los niños no la tienen bien desarrollada. Y por eso es que los adolescentes son como son. Sí. Entonces, ellos como tienen reverencia, claro, esa característica de dificultad en el control, tienen mayor posibilidad de problemas y mayor posibilidad de riesgo, porque el problema de Internet no es un problema de la cantidad de la conexión, sino también de la calidad. Sí. Es decir, ¿qué páginas visitas? Hay violencia, hay sexo, hay juegos patológicos, una serie de cosas. ¿Qué pudiéramos decir, doctor, para aquellas personas que están viendo el videochat en este momento? Por lo menos los padres pueden controlar el uso tecnológico que le dan los niños a estas herramientas como internet, teléfonos inteligentes. Los padres tienen ese control, pueden tener control sobre el uso tecnológico que le dan sus hijos. Claro, como siempre la prevención es lo más importante. Uno de los problemas que tenemos adicionales es que resulta que los papás no sabemos de internet. Esto nos agarró como desprevenidos. Entonces usualmente yo le enseño a mi hijo cosas que yo aprendí. Por resulta que mi hijo sabe más que eso que yo. Es un problema. En las escuelas los profesores muchas veces no tienen las habilidades de los muchachos. Incluso no tienen computadoras para que vean esa dificultad. Pero definitivamente cualquier herramienta en un hogar tiene que tener unas reglas. Las reglas existen. Uno no puede permitir en una casa, en una organización, que cada quien haga lo que le dé la gana. Dicen, doctor, esas reglas hay que tener. En el caso de las personas que tienen hijos menores de 15 años, no es recomendable tener una computadora en el cuarto, por ejemplo, sino tenerlo en un sitio visible. Ese tipo de elementos pueden contribuir a mejorar esa patología que puede tener un niño o un adolescente a la adicción a la Claro, fíjate, lo que pasa ahora es que con los teléfonos inteligentes ya no tenemos la computadora en la sala, ya lo cargamos en el bolsillo. Claro. Fíjate cómo ha cambiado esto en cuestión de años, ¿no? Entonces, lo principal es la relación en la familia. Volvemos a ese tema, que es el tema educativo. Es decir, esta es una situación que hay que conversarlo con los hijos, que hay que hablarlo, que hay que discutirlo, que hay que llegar a acuerdos, porque cuando no hay acuerdo, definitivamente, bueno, el niño o el papá hace las cosas a su manera y ahí están los problemas. Cuando ese tema lo ponemos en la mesa y decimos, bueno, esta es una maravilla, este es extraordinario, esto funciona para muchas cosas, pero tiene tales riesgos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Dependiendo de la edad, no es lo mismo un niño de 6 años, claro, de 8 años, que un muchacho de 17, de 18, que ya las cosas son distintas. Si tú tienes esa buena relación,
tú consigues realmente enfocar el problema sin prejuicio, sin dogmatismo, porque tampoco vamos a ponernos que hay papás que tratando de tapar el sol con un dedo dicen, bueno, solución drástica, no hay internet, por favor. Sí, el internet tiene muchísimas ventajas. Los niños, hay que darles una computadora. El programa de una lacto por niño es un programa mundial. Los niños deben tener su lacto. Fíjate que hay programas. Bajo el control, por supuesto. Claro, por supuesto. La supervisión de los padres. Entonces, no el extremo. Y sí hay muchas cosas que podemos ir trabajando, que se pueden hacer y que uno recomienda. Pero estas cosas, por eso que es bueno, y te agradezco realmente la oportunidad, que esto se divulgue, porque de esto se habla poco. Claro. Simplemente está el problema, creemos que no nos va a tocar, que es en los chinos, que es en los Estados Unidos, que es en Europa, pero en Venezuela también hay problemas. Bueno, vamos a recordarle a nuestra audiencia que pueden comunicarse a través de la cuenta en Twitter, @NoticieroBB, con la etiqueta VideoChatBB, para que puedan hacerle las preguntas que quieran al doctor a propósito de este tema que estamos abordando el día de hoy en el videochat, como es la adicción a la tecnología. Doctor, otro tema importante también es el caso de las personas adultas que refuerzan su autoestima, por decirlo de alguna manera, a través de las redes sociales. ¿Qué podría contarnos de su experiencia en este tema en particular? Sí, fíjate, cuando uno habla de las causas de la adicción, porque todos usamos internet, la mayoría, y es un porcentaje pequeño que se hace adicto. La pregunta es ¿por qué? Eso se ha estudiado muy bien. Okay. Entonces hay una cosa que se llama vulnerabilidad. Hay diferentes personalidades que son vulnerables. Entonces, cuando uno estudia a estos niños, a estos jóvenes y a estos adultos, porque hay dependientes de internet adultos también, ojo. ¿Cuáles serían esas características puntuales de una persona? Fíjate, la primera cosa, son personas usualmente introvertidas, con dificultades en sus relaciones sociales, con baja autoestima, que consiguen en internet un medio idóneo, porque en internet hay un elemento que es el anonimato. Okay. Tú estás anónimo, entonces tus debilidades, tus fallas las compensas ahí, las sustituyes lo virtual por lo real, cosa que es un problema. Entonces, este tipo de personas uno ve que son más vulnerables. Entonces, tenemos el problema, tenemos un niño con estas características. Otra característica importante es personas que nosotros llamamos obsesivas. Okay. La obsesión es una idea reiterativa que uno tiene, que uno sabe que es absurda, pero no puede dejar de hacerla. ¿Verdad? Entonces hay personas que tienen tendencias perfeccionistas, obsesivas, que se obsesionan con las cosas. Esa persona también uno tiene una marquita de alarma. Vive como en un mundo virtual, sí, por sí, decirlo de alguna manera. Sí, entonces hay causas genéticas de esto, porque es multifactorial. Genética, psicológica y familiares. Si yo tengo una familia donde desde pequeño hay normas para internet, se habla del tema con amplitud, con sinceridad, con mucho respeto, y las reglas se cumplen. Ya vamos a hablar un poco, nosotros en la terapia ponemos contratos entre los muchachos y los papás. Okay. Ellos hacen un contrato. ¿Cuántas horas voy a usar? Claro. ¿Qué páginas voy a ver? ¿Qué información puedo yo poner en las redes? Porque muchas veces ponen informaciones imprudentes, sí. Hay muchos riesgos. El tema de seguridad también, cuando comparten información personal a través de las redes sociales. Entonces, todos esos elementos ayudan muchísimo. Entonces, la vulnerabilidad es importante. ¿Por qué? Porque además de la atracción del internet natural que todos tenemos, estas personas tienen una atracción extra. Okay. Se enganchan más, pues. Eso podríamos decirlo, calificarlo como un adicto al internet en este caso. Exactamente. Son más vulnerables. Y hay una cosa que se llama la poliadicción. Hay personas que son adictas a cualquier cosa. Porque tú puedes ser adicto a una pareja, a un trabajo. Hay adicciones al trabajo. Hay personas que son adictas al sexo por internet. Al sexo, ejemplo, o enamorarse. Hay personas que se enamoran por internet. Claro, Tiger Woods, adicto al sexo. Y el cybersexo. O sea, que todas estas cosas. Hay autores, me aprovecho de esto, Euclides, de hacer esta nota, ¿no? Que dicen que no, que esto no es verdad, que esto es un mito, y que no hay criterios, que eso sería absurdo, pero nosotros estamos viendo que el problema sí existe. No hay que alarmar a la gente, no hay que asustar a nadie, la psicología del terror es pésima, sino hay que decirles, tenemos una extraordinaria herramienta, vamos a aprender a usarla y todos sacaremos el máximo provecho de ella. Porque definitivamente, fíjate, tú decías hace rato, que cuando el problema se complica, el problema hay que llevarlo a un especialista. Claro. Porque el problema es tan serio, Euclides. Hay una cosa muy típica en Corea del Sur, que un señor se hizo famoso, es un tipo de 28 años, que el hombre es un fontanero, una cosa de esa, y pasó 3 días sin comer ni beber y le dio un infarto. Sí. Eso? Y entonces todo el mundo se sorprendió porque dijeron, bueno, ¿qué pasa con este hombre? Se murió. Sí, adicto a los videojuegos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, te insisto, es un problema,
hay maneras de manejarlo, esta es una herramienta estupenda, vamos a hablar en familia de esto, en los medios, en la escuela, sin prejuicios, seamos capaces de entender este problema y verlo en su justa dimensión. Y sobre todo, cuando veamos a alguna persona con problemas, hagamos prevención. Porque muchas veces, incluso en estos países, ya hay lo que se llaman como las comunidades terapéuticas, que los amigos que nos escuchan y nos ven saben, que es que hospitalizan. Hay niños hospitalizados en China, 6 meses hospitalizados, para trabajarle la adicción. Y sabes un problema adicional, Euclides, que cuando uno trabaja una adicción química, el objetivo del tratamiento es que tú no uses la sustancia, cero. Que una persona es alcohólica. Y llega un proceso de abstinencia, ¿no? El problema es que tú no le puedes decir a un niño cero a internet. Claro. Entonces las recaídas son muy altas. ¿Entiendes? Entonces es complejo. No se sabe mucho de eso. No se ha estudiado. Tenemos que formar especialistas en estas áreas. En el caso, doctor, puntual, es interesante también destacarle a nuestra audiencia, en el caso de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene algún programa desde el punto de vista psiquiátrico para atacar este tipo de patologías, por decirlo de alguna manera, en Venezuela. Sí, bueno, que yo sepa, no hay un programa formal. En la Universidad Central hay una gente que ha investigado, ha publicado cosas, pero no hay un programa formal, porque pienso que como la penetración todavía nosotros no es tan alta, no estamos como alarmados. Pero hay que verse en el espejo ajeno. Uno ve lo que pasó en Corea, va a pasar aquí en el futuro, claro, y dentro de muy poco tiempo. Entonces, lo lógico y lo sensato, digamos, es que la sociedad como un todo tome medidas, estemos preparados, tenemos que formar personal, tenemos que formar los maestros. Sí, el primer factor es el factor educación. Y el factor de educación a los papás. Señores padres, un mensaje. Porque muchos papás todavía están como renuentes, sobre todo los de la tercera edad como yo. No, que yo no uso internet, porque no, por favor, eso es maravilloso. Es más, uno lo recomienda a la gente de la tercera edad. Inclusive el internet está maravilloso. Por ejemplo, tengo colegas, en lo particular, que han hecho cursos de posgrado vía internet. Online. El tema de búsqueda de empleo por internet, en fin. Hay una cantidad de bondades que el internet tiene, que por supuesto que la gente quizás no conocen o lo utilizan de mala manera, ¿no? Fíjate, el videojuego ayuda a la cuestión cognitiva. Hay videojuegos educativos que te mejoran la concentración, la memoria. Con los atletas, yo trabajo con algunos videojuegos. Bueno, usted que es el yo trabajo con ellos de la selección. Porque eso te mejora la cognición, pero como todo, claro, ahí está el límite, ¿no? El límite que hemos planteado de pasarnos de la raya, porque ahí sí vamos a tener problemas. Sin embargo, fíjense, hay una serie de tratamientos, porque si yo, hablando de los tips para qué hacer, sí, las recomendaciones, yo creo que a la gente le importa mucho qué hacer. Es decir, claro, primero, esto existe, esto se ha investigado, hay muchos estudios sobre esto se puede manejar bien, el manejo comienza con la familia, es decir, señora mamá, señor papá, no es que usted va a ser un experto, pero aprenda internet, lea, comparta con su hijo. Todo lo hermoso que es que tú por ejemplo, con tu hijo empiezas a chatear con él, sí, a explorar con él. O sea, usen el video. O lo contrario, que el hijo menor le diga, ayuda al papá para resolver situaciones, claro, que quizás no manejan en el internet. Hay otro elemento que no he dicho y que probablemente va a venir en las preguntas, ajá, que es que hay que diferenciar el uso recreativo, claro, el uso recreativo del uso laboral y el uso educativo. Me explico, porque si yo digo, bueno, yo estoy haciendo una investigación, o tú como periodista, Euclides, tú puedes pasar 3 días metido en internet, pero tú no eres adicto, claro, tú lo que estás es trabajando, ¿no? Como hay gente que utiliza para el ocio, ¿no? Claro, yo le digo aquí, los amigos de aquí trabajan todo el día con internet, claro, y eso no implica que ellos sean adictos, porque ese es su trabajo. El problema se presenta con el uso recreativo, claro, que debemos diferenciar eso, porque no es un problema de cantidad de tiempo, sino de calidad. Entonces, otro elemento, porque la gente dirá, bueno, pero ¿cuánto tiempo usarlo? ¿Cómo usarlo? Que es la pregunta de las 100.000 lochas, ¿no? Como dice la gente. Fíjense, hay personas que usan internet 10 horas al día, 12 horas al día, 14 horas al día. Nada más saquen una cuenta. Si el muchacho usa 14 horas al día de internet y duerme 8 horas, bueno, ¿qué le queda? Llega al colegio con ojeras, claro, y la productividad. ¿Qué le queda? Para hacer amigos, para intercambiar, etcétera. Entonces, es un problema. Entonces, se habla de que eso hay que acordarlo primero de acuerdo a la edad. No es lo mismo a un niño de 6 años, de 8 años, que a un niño mayor. Entonces, lo que se dice usualmente es que recreativamente entre 2 y 3 horas sería un tiempo más o menos aceptable. Cuando su hijo, o su familiar, o su pareja, usted la ve mucho más de esas horas
hay que estar alerta porque podemos estar en el inicio de un problema. Doctor Figueroa, vamos a compartir con nuestra audiencia las preguntas Claro. que nos han hecho a través de la cuenta @noticierobb con la etiqueta videochatbb. Por el caso tenemos una pregunta: ¿cómo salir de la adicción a la tecnología? ¿Es posible sin terapias salir de la adicción? Sí, fíjate, si hacemos esto, la prevención, vamos a evitar la mayoría de los casos. Sin embargo, siempre hay casos que escapan, pues. En esos momentos hay que buscar un especialista. Los especialistas tenemos que estar también actualizados con esto. Y hay unas terapias muy efectivas para esto, realmente que funcionan, y usualmente son terapias familiares. Okay. Son terapias que incluyen al papá, la mamá, los hijos. Funciona más o menos esto. Tenemos un modelo de contrato. Yo en mi consultorio tengo un modelo. Entonces, lo firma el papá, lo firma la mamá, lo firma la hermana, lo firma todo el mundo y lo ponemos en la sala. Señores, claro, porque yo tengo que dar el ejemplo. Claro. Porque hay muchas veces yo le digo a mi hijo, mire hijo, no se meta tanto en internet, y resulta que yo estoy metido hasta el amanecer. La ley entra por casa, pues debemos dar un modelaje adecuado. Pero sí, Euclides, funciona bien en una primera etapa. Cuando el problema es más grave, por supuesto, hay ya terapias específicas, porque claro, es posible que ese joven tenga una depresión, claro, o ese joven tenga un problema psicológico que haya que tratar. Fíjate, doctor, hay otra pregunta que hace Orlena @Orlena y dice: muchos padres dan a sus hijos aparatos para distraerlos y no comparten tiempo con ellos. Es decir, también es un factor importante lo que está hablando del tema de la familia, ¿no? Claro. ¿Qué opina usted de esto? Claro, esto? Porque hay veces uno le da a los hijos como para que no molesten mucho, ¿no? Sí. Y es un error, ¿no? Es un error porque, es decir, eso debe ser un acto placentero, de gusto. No usen internet para resolver problemas personales. Yo voy a usar internet porque estoy triste, o voy a usar internet porque estoy desanimado. No. Usa internet porque le gusta y usted está investigando algo o está disfrutando de eso. O sea, cuando las cosas se convierten, resuelven problemas, cuando tú resuelves problemas con una herramienta, claro, si tú tomas alcohol, no para divertirte, sino para mejorar tu estado de ánimo, ahí tú estás mal. Claro. Ahí la cosa no es así, porque hay un doble enganche. Hay el enganche natural, y además el enganche de que tú estás resolviendo problemas con eso. Entonces los papás debemos ser responsables, es decir, aquí está el instrumento, vamos a usarlo, vamos a sacarle todo el provecho, y yo creo que ahí van andando las cosas. Doctor, otra pregunta de una de las personas que está viendo nuestro videochat a esta hora. Estamos totalmente en vivo, faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Samira Gómez 88. Ella pregunta: ¿por qué crean tanta adicción las tecnologías? ¿Por qué crean tanta adicción? Sí, excelente pregunta. Por eso mismo, porque son fascinantes realmente. Es decir, el mundo de internet es tan amplio, tan variado, tan nutrido que realmente estimula mucho. Y además el estímulo visual, ¿no? Claro. El estímulo visual, fíjate que hay adicciones a la televisión, vamos a ser claros. Sí. Lo que pasa es que la televisión tiene como menos posibilidades porque internet es mucho claro, más variado. Pero sí. Y fíjense, como yo les decía, no veamos el internet como el chico malo de la película. El internet es parte de eso. Es más, Euclides, fíjate, cualquier actividad que cause placer potencialmente puede crear una dependencia. Okay. Usted en el caso particular ha tenido la particularidad de estudiar las redes sociales más comunes como el Twitter, el Facebook. Ajá. ¿Cuál ha sido su análisis de ese tipo de estudio que ha realizado a este tipo de redes sociales como Facebook y Twitter? Sí. Las redes tienen un componente especial, ¿no? Okay. Porque es el mensaje con las personas, tienes tus grupos, tienes tu grupo de amigos. Pero el Facebook, el Twitter tiene otras connotaciones. Pero realmente, y tú en la mañana te paras y quieres ver qué te dijeron, sí, quieres ver qué noticias hay, quieres ver todas esas cosas. Entonces, las redes sociales, fíjate que la misma compañía, la misma empresa, tiene unas reglas. O sea, mire, tal información no se debe colocar, tal cosa. Las cosas en la vida no podemos hacerlas al azar, como a mí se me ocurra, pues. Yo creo que cualquier cosa, si tú tienes un carro, vamos a poner un ejemplo concreto. El carro es una maravilla. ¿Quién se atreve a decir que el carro es malo? Pero claro, si tú agarras el carro y agarras exceso de velocidad, o estás borracho y el carro se te convierte en terrible para claro, ti. Te puede echar a perder tu vida. Yo creo que claro, hay que verlo en esa dimensión y quitarle un poco el mito de que estas tecnologías nos van a transformar en robots, o que no. Yo soy muy optimista con respecto al futuro. Yo creo que esto es una maravilla. Las ventajas, si las colocamos en una balanza, las ventajas son mayores que las desventajas. Pero lo correcto, lo académico, lo sensato es que esas desventajas las abordemos y las tratemos
del punto de vista técnico, sin dogmas y sin prejuicios tontos, pues, y ponernos a hablar mal de eso. Doctor Figueroa, en el caso también que usted ahorita está como coach psicológico de la Selección Nacional de Baloncesto, con los atletas de alto rendimiento, regularmente son jóvenes que no pasan los 25 años. ¿Cuál ha sido su estudio, su análisis con este tipo de herramientas, como el caso de las tabletas, teléfonos inteligentes? Sí, ellos son muchachos jóvenes, por medio de 25 años. Ahorita el campeonato, por favor, apóyennos. Mañana empezamos el premundial. Fíjate, ellos tienen, como ellos son atletas profesionales, tienen dinero, tienen los aparatos más modernos y más costosos. Entonces ellos tienden a usarlo bastante. Sin embargo, fíjate qué pasa con ellos. Ellos tienen una disciplina muy clara. Ellos tienen entrenamiento 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Ellos tienen sesiones conmigo de entrenamiento mental, sesiones con el técnico, físico. Entonces, en esos momentos está prohibido el uso de la tecnología. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos hacen un uso racional de eso. Ellos usan mucho la música. Okay. Ellos se inspiran. Tú ves a los muchachos en el autobús. Por el iPod. Las herramientas. Esos audífonos de alta calidad. De alta calidad. Entonces, eso los activa. Ellos antes de jugar baloncesto, oyen la música que les gusta. Eso es maravilloso. Yo con ellos trabajo mucho esa parte. Pero se hace un uso racional de eso. ¿Por qué? Porque tú tienes disciplina. Y el entrenador, el coach te dice, mire, no podemos estar jugando baloncesto y con los celulares en los bolsillos, por supuesto. Ahí están las reglas, Euclides. Sí. Cuando tú tienes reglas, eso hace que tú mantengas un nivel de funcionamiento adecuado. Cuando no hay reglas, hay veces uno de papá comete el pecado del dar todo, ¿ves? No, yo te complazco, hijo, porque te amo mucho, y hazte esto, y haz lo otro. Cuidado porque podemos estar generando problemas. Doctor, es importante que se ha pasado el tiempo y no hemos dado sus coordenadas. Si alguien quiere, en el caso privado, tener una consulta con usted, entiendo que tiene el centro de formación en el estado de Nueva Esparta, sí, en el estado de Anzoátegui también, y ahorita que está en Caracas con la selección nacional, puede darle sus coordenadas para que la gente que está viendo... Sí, yo tengo un blog, www.portalesmedicos/blog, Doctor David Figueroa. Tengo un canal en YouTube. Todas estas cosas yo las tengo en video, en programas que he hecho en el interior. ¿Cuál es el canal de YouTube para nuestra audiencia? David NFF, el Twitter. Yo uso el Twitter es una maravilla. Lo que pasa es que el Twitter necesitan, ustedes los periodistas son expertos, ¿no? Son 144 caracteres. Sí. Y fíjate, hay otras cosas. Y la inmediatez, claro, por supuesto, este tema es tan apasionante que necesitaríamos más tiempo, pero fíjate los problemas ahorita conyugales por los Twitter. Sí. Por los mensajes, que la mujer te lee un mensaje, o por el divorcio, Facebook, por el Facebook. Que etiquetan una foto. Sí, y sabes que hay que tener cuidado con lo que uno escribe, porque el lenguaje fundamentalmente es no verbal. Claro. El 93% de la comunicación es no verbal. Y cuando usted envía un mensaje, está escribiendo nada más. Y muchas veces ese mensaje se malinterpreta, claro, y genera problemas en eso. Bueno, doctor, faltan ya pocos minutos. Es importante destacar, acá la gente de producción del videochat nos hace llegar, de que el próximo videochat será el martes 3 de agosto. Va a ser con nuestro compañero Tony Citadino. Él hablará del reinicio del premundial de fútbol y tendrá como invitado el director técnico del Caracas Fútbol Club, Eduardo Zaragoza. Vamos a de alguna manera dar las recomendaciones finales para que nuestra audiencia, sabemos que el tiempo en el caso del videochat es corto, claro, unas recomendaciones puntuales para que nuestra gente que está viendo el videochat pueda de alguna redondear la idea que, claro, hemos abordado acá. Por eso, primero, la familia es un tema importante, háblenlo, investiguen, aprendan, conversen con sus hijos de una manera amplia y flexible. Si yo tengo una buena comunicación con mi hijo, eso me funciona para cualquier cosa, porque esa es la garantía, ese es el piso para que esa familia sea importante. Lo otro es que, bueno, busquemos la vulnerabilidad. Lo que les decía, si vemos a alguien con poca autoestima, con dificultades, hay que entender que nunca lo virtual sustituye a la realidad. Es decir, lo virtual es eso, es virtual, es muy hermoso, muy cosa, pero nunca el face to face, el cara a cara, ¿no? Nunca puede ser sustituido por simplemente una videoconferencia o lo que sea. Entonces hay que revalorar esas cosas, lo importante del hablar, de compartir, del abrazarse, y sobre todo ese elemento, ¿no? Cuando veamos a los muchachos con problemas, no los vamos a perseguir. Hablemos con ellos con sinceridad y salimos de eso. Yo creo que vamos a ir bien y ojalá que podamos hacer un trabajo de promoción de estas cosas en la escuela, con ustedes, con los medios, y desmitificamos un poco esto, y yo creo que esto va a funcionar muy bien. Te agradezco mucho la invitación. Gracias por asistir y, bueno, por supuesto, gracias a nuestra audiencia
espero que el videochat haya sido de su utilidad. Bueno, será otra próxima oportunidad que pudiéramos abordar con mayor profundidad, doctor, este tema. No me queda más que, bueno, reiterar la invitación para el día martes 3 de agosto con nuestro compañero Tony Citadino. Él hablará del reinicio del premundial de fútbol y tendrá como invitado, reiteramos, el director técnico del Caracas Fútbol Club, Eduardo Zaragoza. Bueno, yo soy Euclides Sotillo y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.